Queridos hijos, en esta bellísima primera lectura tomada del primer libro de Samuel, capítulo 1, versos del 9 al 20, continuada con la lectura que hicimos ayer, subrayo algunos puntos. Lo primero, Ana nos dice que está llena de amargura. ¿Qué causa la amargura de Ana? Una situación concreta, existencial. No ha podido tener hijos. La otra esposa de su marido ya tiene varios y le hace la vida imposible. Si esto tenemos simplemente humano, de alguien que comparte el hogar, digamos de la misma dignidad, y que incluso nos hace la vida imposible, pues ya es suficiente como para uno tener ganas de salir corriendo de ahí. Encima, aunque nos dice la Escritura que su marido la prefiere sobre la otra esposa, le da el doble de comida, nos decía ayer. El pueblo de Israel lee que la esterilidad es un castigo de Dios. Que la mujer que no ha podido tener hijos es un castigo de Dios. Algo más fuerte que lo que todavía subsiste, todavía está en nuestra sociedad, en nuestra cultura, muy grosero por cierto, de cuando hablan de las mujeres que dicen que se quedan para vestir santo, que no encuentra con quién casarse. Tendríamos que desde el cristianismo y desde la conciencia que tenemos hoy en la iglesia, recordar que las vocaciones del Señor no solo son para ser cura o para ser monja. La primera inmensa vocación, el primer inmenso llamado que me hizo el Señor es a la existencia. Hoy está también en esta primera lectura. El Señor me llama a la existencia, el Señor me regala la vida, con la colaboración de mi papá y de mi mamá, desde luego, siguiendo las leyes que Él mismo imprimió en la naturaleza. Pero también, y hago algunos saltos, el Señor me da la vocación al matrimonio o no me la da. Y es tan especial la vocación al matrimonio como podría serla a la vida consagrada, es decir, para hacerme monja, para hacerme religioso. Es vocación, es lo que el Señor desea de mí. Y nos unimos con esto, desde luego, a la primera oración, a la oración colecta, que le pedíamos al Señor conocer su voluntad y la fuerza para cumplirla, lo que hemos conocido. Poniéndonos en las manos del Señor, pero no pasivamente, sino activamente. Padre, pero el Señor es el que me sale a buscar, sí, pero yo tengo que preparar el camino del Señor, que es el anuncio inicial de Jesús, siguiendo la línea de Juan el Bautista. Preparar el camino del Señor, preparar en mi persona el poder escuchar al Señor. Está llena de amargura. Y nos va a decir al final que va a cambiar incluso el semblante de Ana. No es el mismo rostro, nos dice cuando termina de orar, y se va. No tenían los judíos en ese momento la bendición que tenemos hoy, especialmente en León, que tenemos muchísimos templos, y en cada templo está
la presencia real del Señor en forma sacramental, pero real, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, tan alto y poderoso como está en el cielo, en el sagrario. Ni tenían la ayuda, desde luego, de la Eucaristía, ni la ayuda de los sacramentos, ni está Ana en el santuario de Silo, desahogándose con el Señor. Padre, pero desahogarse es malo, ¿no? ¿Qué va a ser malo? Cuando nosotros, queriéndonos hacer lo fuertes, lo duros, comenzamos a reservarnos, que ni siquiera lo sacamos de nosotros, que ni siquiera se lo decimos a Dios expresamente, es cuando aumenta la clientela de los psicólogos y los psiquiatras. Sin que nada tenga la Iglesia en contra de la nobilísima profesión de los psiquiatras y de los psicólogos, siempre y cuando que se conserven dentro del ámbito de su ciencia y que sean auténticamente científicos. Pero sucede, nos dice el relato, que Ana está moviendo los labios, pero no pronuncia. Para los que piensan que hablar con el Señor es dar alarido, todavía por desgracia hoy hay corrientes que se dicen cristianas que tienen que pegar alarido o tienen que hacer oraciones muy altas, que de alguna forma cuando se está en el templo hasta hieren la sensibilidad del silencio que tendría que reinar en un santuario. Elí, por su parte, sacerdote encargado, y comienza una enseñanza especialísima para nosotros los curas, para los sacristanes, que al mismo tiempo habría que aplicarlo como este bellísimo mensaje que el Papa el día de ayer le envió a los nuevos cardenales. El no dejarse llevar por las apariencias, que es la base fundamental. Elí pensó que Ana estaba borracha y sin preguntarle, sin averiguar mejor, dejándose llevar por las apariencias y por su propio juicio, por su propia experiencia, fue a regañarla y a correrla. Eso es lo que pasa. Y si quieren, no solo la regaña, sino de alguna forma la insulta. Pero surge por otra parte, y ya desde el Antiguo Testamento, la posibilidad de la réplica del feligrés, de abrirle los ojos a la autoridad. Y Ana le dice: yo no soy una sinvergüenza, no estoy borracha. Lo que estoy haciendo es poniéndole, desahogándome con el Señor. Lástima que el relato no dice, hay que suponerlo, que Elí le pidió perdón. Que cuando uno mete las extremidades hay que pedir perdón. Ciertamente esto hay que tomarlo. Algunas veces en el templo tenemos diferentes formas de ser, diferentes culturas, diferentes educaciones, y cada uno tiene que expresarse según lo que es, siempre y cuando no moleste al otro. Hay otro elemento que aparece acá, que hay que tener cuidado. La promesa que hace Ana. Por amor de Dios, no le prometan nada al Señor, no hagan ninguna promesa sin tener el permiso de su confesor o su director espiritual. Lo reitero, no le prometan nada al Señor, no hagan ninguna promesa si no cuentan con el permiso de su confesor o de su director espiritual. ¿Y qué pasa cuando hago una promesa dejado algunas veces por la emoción del momento y me doy cuenta que no puedo cumplirla?
Pues voy donde mi confesor, le expreso en confesión que he hecho una promesa que veo que no puedo cumplir, explico, y el confesor me la puede cambiar perfectamente. ¿Y por qué me la puede cambiar el confesor? Porque el confesor actúa en persona de Cristo en la confesión y además como presidente, como representante de la comunidad. ¿Cuál es la promesa que hace Ana? Por favor, no la repitan. No caigan en este punto, que no deja de ser una exageración. Digo, para hacer una promesa, en primer lugar, consulten, pidan permiso de su confesor, de su director espiritual. Pero si llegan a hacer una promesa, no es de lo que tiene que hacer el otro. Es un error. No es de lo que tiene que hacer el otro. La promesa es de lo que yo voy a hacer. Pero reitero, pidan permiso del confesor, del director espiritual. La promesa que hace es que si le da un hijo y tiene que ser varón, desde el vientre de la madre no va a tocar nunca la navaja a su cabello. Estamos en la línea de los nazires. Una forma muy especial de vivir en el Antiguo Testamento. Algo parecido era Sansón y algo parecido era Juan el Bautista. Una forma especial de vivir. ¿Qué forma es mejor? Eso lo tenemos bellísimamente explicado en un pasaje del Nuevo Testamento, cuando el propio Jesús nos dice que vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y le dijeron que estaba endemoniado. Viene él, el Hijo del Hombre, que come, bebe, y le dicen que es un borracho, que es un glotón y que solo anda con malas compañías. No, la mejor forma de vivir es la que me pide el Señor para mí. De la misma forma que no podemos pasarle la receta que me dio el médico después de examinarme a una persona, la puedo matar. No puedo preconizar como lo mejor una forma de vivir, porque tengo que ver cuál es la forma concreta en que me pide el Señor vivir. Es lo que el Señor destina para mí. Y digo, no solo por cuestión religiosa, sino porque en la práctica es lo que dicen los médicos: no existen enfermedades sino enfermos. Y hay tantas cosas que le van bien a una persona y no le van bien a la otra, siendo la misma enfermedad y siendo el mismo medicamento. Basta que uno sea hipertenso y el otro no, o que uno sea diabético, el otro no, o dependiendo del propio metabolismo. Por eso tiene que estar el médico. Pregunta retórica: ¿Ana soborna a Dios? No, desde luego que no. ¿Esta promesa de Ana involucra de alguna forma un soborno? Seguramente va más allá de la intencionalidad de Ana, pero en el fondo, con una conciencia, sí podría ser incluso tentación al Señor tuyo. Al final de la oración, nos dice el texto, le ha cambiado el rostro a Ana. ¿Qué pasó? Se desahogó con el Señor. Luego, esto que pasa en nuestro interior, de alguna forma también se visibiliza en nuestro exterior. Padre, pero eso es brujería. No, no es brujería. ¿Cuántas veces hemos visto a una persona, sobre todo los que somos un poquito más sensibles, y preguntamos qué te pasa? Tenés rostro de preocupación, rostro de dolor, algo te pasa.
Cuando ese algo se ha vencido, pues indudablemente cambia el rostro. Cuando hay muchas fricciones entre las personas, cuando pierdo con mucha facilidad la paciencia, es algo que me pasa dentro y entonces estoy, como decimos en forma coloquial, a punto de estallar y con cualquier cosa estallo. Y algunas veces el que me hace la menor ofensa o que yo juzgo como ofensa, pues paga los platos quebrados. Pero tengo que darme cuenta que no es el otro, soy yo. Expresado también bellísimamente en una página del Nuevo Testamento que nos dice: no es lo que viene de fuera lo que me hace impuro, sino lo que brota del corazón del hombre. Que es lo que decimos algunas veces en forma coloquial, que no ofende el que quiere, sino el que puede. Es decir, el que tiene puntería para dar en lo que a mí me molesta y me agarra en el lugar y en el momento en que estoy listo para estallar. ¿Qué podría hacer para no encontrarme en esta situación de estar a punto de estallar? Lo mismo que hace Ana: desahogarse con el Señor. ¿Y hasta dónde tiene que ser mi desahogo? Según lo necesite. Yo recuerdo cuando comenzaba la teología hace ya algún tiempo, porque claro, uno entra a realidades que lo obligan a cambiar la forma de pensar. El decano nos llamaba de vez en cuando a uno por uno para preguntarnos y cuidando nuestro proceso. Yo le decía al decano: prefiero 10 minutos de crisis ante el sagrario, aprendo más que todo un semestre de teología. Me decía, hermano, tiene razón, porque en fin y al cabo en la teología suplimos lo que le falta a la experiencia personal. Lo único es que además, no lo decía el decano en ese momento, te da toda la disciplina, todo el método, y te da los criterios para interpretar rectamente lo que va pasando. Y entonces, si podés entrar un momento en un templo y le llorás al Señor, bendito sea tus lágrimas. Padre, ¿qué está diciendo? Si eso es... ¿No es el ejemplo de Santa Mónica, que sus lágrimas pasaban las nubes y llegaban hasta el Señor? Si lo que necesitas es llorar, llorar. Si tu desahogo está en las lágrimas, que esté en las lágrimas. Si tu desahogo puede ser verbal, que sea verbal. Pero por amor de Dios, no te quedes con la presión dentro, porque vas a estallar. Padre, es que algunas veces no sé ni por dónde, pues decirle al Señor que no sabes por dónde. En último término, recuerden que la oración no es para que Dios se entere, ya lo saben. La oración es una profunda toma de conciencia de mi persona. Y tantas veces, sin invadir campos propios, es toda una terapia para llegar a una catarsis, a una liberación de lo que me oprime, de lo que me molesta, de lo que no sé. Y algunas veces bastaría solo con sacarlo, aun suponiendo que en ese momento no sepa reconocer la voz del Señor, que no falla. Y que no necesariamente me tiene que venir leyendo la Sagrada Escritura, y no necesariamente me tiene que venir estando en un acto litúrgico, porque el mensaje del Señor llena la tierra y un día a otro se lo transmite. Padre, eso significa que mientras voy caminando, incluso si alguien por ofenderme me dice algo, en ese algo puedo reconocer un mensaje del Señor. Si lo logras reconocer, bienaventurado.
Bienaventurado. ¿Qué más nos dice el texto? Nos dice que deja de orar, sale del santuario, pasa una noche todavía donde estaba, regresan a su casa, tiene relación íntima, y de esa relación íntima Ana queda embarazada y reconoce Ana que alcanzó el favor del Señor, y cuando nace su hijo y nace varón le pone por nombre Samuel, Shamu, lo he pedido. Él, el nombre de Dios, uno de los nombres de Dios, se lo he pedido al Señor. Padre, pero es que nació de la relación íntima con su esposo. Pues claro, siguiendo la ley que imprimió Dios en la naturaleza. Padre, entonces cuando le pido al Señor, yo también tengo que, claro que sí, en una expresión muy bonita, no tan fácil de entender, de San Ignacio de Loyola, cuando rezas, tener presente que todo depende de Dios, pero cuando actúas, tener presente que todo depende de vos, del que actúa. Padre, ¿cómo se conjuga? Pues es sencillo. Primera oración de hoy. Pido en la oración qué es lo que tengo que hacer, lo descubro y después lo pongo en práctica. Padre, pero el Señor no me tiene que, sí te tiene que acompañar en todo momento. Pero hay que ir aumentando también nuestra conciencia, y al aumentar nuestra conciencia aumenta nuestra fe, y al aumentar nuestra fe aumenta nuestra confianza, y necesariamente tiene que aumentar mi amor, mi caridad y claro, y la esperanza. Las virtudes cardinales que están íntimamente vinculadas. Primera lectura, subrayando solo algunas cosas. En el bellísimo Salmo responsorial hemos dicho que el Señor salva. Y cuando escuchamos el Salvador, y algunas veces por desviación, por infección, pensamos que esta salvación de Dios solo es política, o solo es económica, o solo es social. En esta ocasión está aplicada, en primer lugar, a Ana, que el Señor la salva de su situación concreta. ¿O no es así? Digo, porque algunas veces nos ponemos, como se le ponía o le ponen a los caballos de carretones, unas ojeras para que solo vean lo que queremos que vean y no vean todo el panorama. Y hay que ver todo el panorama. Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador. ¿Cómo no se va a alegrar? Ana le cambió el rostro porque el Señor la va a salvar de su situación concreta. Y nace de Ana nada menos que Samuel, el gran profeta. El Evangelio de hoy, precioso, solo voy a subrayar algunas cosas. En la sinagoga había una persona que estaba endemoniada. Punto. Y el espíritu inmundo hace gritar a la persona: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Cuando algunas veces por síntesis y malentendida, algunos piensan que basta con saber quién es Dios y conocimiento intelectual. No basta. Conocimiento tiene que ser experiencial y de alguna forma que involucre todos mis actos. Es decir, que haga lo que haga, lo haga en el nombre del Señor, es decir, siguiendo la voluntad del Señor. Aquí es el demonio, desde luego, es ultrasensible
por decirlo así, una forma antropológica de hablar, antropomorfa, ultrasensible a la presencia de Dios. Como las tinieblas son ultrasensibles a la menor luz, por muy chiquita que sea, aunque sea de un fósforo. ¿Qué quieres con nosotros? Has venido a acabarnos. Ni siquiera se le ocurre, antes decíamos en Nicaragua, buscarle al Señor. La realidad criatural es más que clara para el demonio. Él sabe con toda claridad y es coherente que es una criatura y que Dios es el creador. Padre, pero no hay una lucha entre Dios y el demonio, no la hay, ni la puede haber. Solo cuando hablamos en un lenguaje muy poético, muy figurado, podría presentar, no la hay ni la puede haber. El problema es con nosotros, que por nuestra libertad podríamos, abusando de la libertad, no escoger a Dios, sino escoger las líneas del demonio, es decir, no querer a Jesucristo, sino volver a escoger a Barrabás, que es el drama existencial nuestro. Que aunque decimos que seguimos a Dios, a Jesús, en la práctica como que no lo hacemos. O por lo menos nos damos nuestras vacaciones muy fuertes. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. Que nada tiene que ver con los gritos, con los shows, con las escenas que algunas veces vemos en algunas películas o que vemos en algunos templos que se dicen cristianos no católicos. Ni gritos, ni show, ni espectáculo. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo, nos dice Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28, sacudiendo al hombre con violencia. Con nosotros sí puede ser violento el demonio. Y dando un alarido, salió de él. Punto. Le mandan, obedece, y no puede menos que obedecer. Padre, es que tengo miedo que me lleve el diablo. ¿Sí? Si andas traveseando cosas, si no te pones en las manos del Señor para serle fiel. Y qué raro si te compras unos billetes de lotería que te saques el premio mayor. Padre, pero es que es nuestro drama, ¿no? Que algunas veces hacemos la apuesta por el diablo en la práctica. El que comienza a vivir como marido y mujer sin casarse, peor aún, si es adulterio. ¿Qué cosa es eso? No seguir el proyecto de Jesús, escoger el de Barrabás, escoger el del demonio. Cuando en la política, y me meto al partido y hago, olvidándome incluso, y si tengo que hablar mal de un obispo, de un cardenal, de un cura, pues hablo. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Si me puedo aprovechar del otro y el partidario, pues le invento una calumnia o pienso que le va a hacer perder votos, aunque no esté diciendo la verdad. ¿Qué cosa es eso? Podríamos decir algo similar en los negocios, podríamos decir algo. ¿Qué es eso? Nuestra incoherencia. Nos dice, todos se quedan estupefactos y viene la pregunta: ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estamos viendo, de lo cual estamos siendo testigos? ¿Qué nueva doctrina es esta? Al fin y al cabo es el Evangelio, ¿no? La buena noticia. Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedece. ¿Cuántas veces en la práctica nosotros se nos olvida? Padre, es que he escuchado decir, o escuchaste cuentos de camino,
o de una persona que andaba jugando a los dos bandos. Y no puede ser. El cristianismo es una opción radical. Radical no significa extremista ni fanático. Radical significa de raíz. De raíz. En todo lo que hago, en todo lo que digo y le pido al Señor, también reproducirlo en mis pensamientos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.